Vamos a hablar un poco acerca de la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes, o sea, queremos entender el fenómeno, a diferencia de los diseños cuantitativos que queremos resolver algún problema. Aquí queremos entender el fenómeno y se utiliza a grupos pequeños de personas a los que se investigará. ¿Cuáles son los objetivos de los diseños cualitativos? Bueno, se plantea cada objetivo en una oración o párrafo por separado. Se enfoca en explorar y comprender un solo fenómeno, concepto, idea. En los diseños cualitativos no se pueden anticipar las relaciones que existen. Se usan palabras que sugieren un trabajo exploratorio, razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, etc. Se usan verbos como describir, entender, desarrollar, analizar, descubrir, explorar. Se usa un lenguaje no direccionado. Si el fenómeno o concepto no es muy conocido, proveer una descripción general de este con lo que se estará trabajando. Se mencionan los participantes en el estudio e identificar el lugar o el ambiente inicial del estudio. La justificación de un diseño cualitativo debe ser bajo ciertos criterios como conveniencia, relevancia, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. En la justificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema, aunque el enfoque va a ser cualitativo. La viabilidad es un elemento que también se valora y se ubica en cuanto a tiempo, recursos, etc. En un planteamiento cualitativo es como entrar en un laberinto. Sabemos dónde vamos a comenzar, pero no dónde vamos a terminar. En el planteamiento del problema de investigación cualitativa se realiza en los ambientes naturales de los participantes. Las variables no son controladas ni manipuladas. Los significados serán extraídos de los participantes y los datos no se reducirán a valores numéricos. Algunos ejemplos de preguntas. ¿Qué emociones experimentan los egresados de la carrera de contabilidad al realizar su primer trabajo en el campo laboral? ¿Cuál es el significado que tiene la responsabilidad social en la alta dirección de la empresa mexicana? ¿Qué razones motivan a los jóvenes en edad de efectuar sus estudios de nivel superior al elegir o descartar una universidad como opción educativa? Algunas comparaciones. En los planteamientos cuantitativos son precisos y acotados o delimitados. Los planteamientos cualitativos son abiertos. Los cuantitativos se enfocan en variables, los cualitativos en conceptos relevantes. Los diseños cuantitativos son direccionados, los cualitativos son no direccionados en su inicio. Cuantitativos se fundamentan en la revisión de la literatura, los cualitativos en la fundamentación en la experiencia en la intuición. Los cuantitativos se aplican a un gran número de casos, por su parte los cualitativos se aplican a un menor número de casos. El entendimiento del fenómeno en los cuantitativos se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas, por estudios previos, por eso es importante la revisión de la literatura. En los cualitativos, el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones. Los cuantitativos se orientan a probar teorías, hipótesis y o explicaciones, así como evaluar efectos de una variable sobre otras. Por ejemplo, los diseños correlacionales y los explicativos. Mientras que los cualitativos se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. ¿Qué en cuanto a la revisión de la literatura? En los diseños cualitativos hay que detectar palabras claves que no habíamos pensado, tomar ideas en cuanto a métodos de recolectar datos, tener en mente los errores que han cometido otros, conocer diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la cantidad de literatura
citada al inicio. En lo cuantitativo es sustancial, en lo cualitativo es medio. Utilización o funciones de la literatura al inicio del estudio. Bueno, en lo cuantitativo provee una dirección racional al estudio para afinar el planteamiento del problema. En lo cualitativo es para auxiliar en definiciones, así como justificar y documentar las necesidades de realizar el estudio. En las hipótesis cualitativas, las hipótesis en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y empezar la recolección de datos. Durante la investigación, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan conforme se recaban más datos. Las hipótesis se pueden ir modificando sobre la base del razonamiento del investigador y no se prueban estadísticamente. Las hipótesis cualitativas son generales o amplias, flexibles y se adaptan a los datos y al avance de la investigación. Ingreso en el ambiente de campo. El ambiente puede ser muy variado, puede ser en empresas, hospitales, plazas públicas, etc. Un tipo de estudio que se analiza mucho es el de clientes misteriosos, donde personas que son supuestos clientes, pero en realidad son evaluadores calificados, valoran niveles de servicio en la atención de cierta empresa o de cierto negocio. Algunas recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente. Hay que desarrollar relaciones. Se debe ganar la confianza de los participantes siendo honestos, amables, sensibles, sinceros. Se puede dar apoyo en alguna necesidad. También se puede detectar y cultivar informantes, por ejemplo, en una empresa, trabajadores con bastante antigüedad o la secretaria del jefe. Hay que elaborar una historia sobre la investigación, tener preparado un pequeño guión sobre el estudio. No intenten imitar a los participantes. No hay algo peor que una persona de la ciudad queriendo imitar a un vaquero, un agricultor o un campesino. Hay que adaptarse al ambiente en forma natural. ¿Cuál es el muestreo en la investigación cualitativa? El muestreo en la investigación cualitativa no es probabilística, no busca generalizar resultados. Entonces, en las investigaciones cualitativas, la muestra se elige de acuerdo a los casos que interesan inicialmente y que se tenga acceso a ellos. Algunos de los métodos de muestreo en la investigación cualitativa. Primero tenemos la muestra de participantes voluntarios, personas que voluntariamente deciden participar en el estudio. Podemos tener una muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas. Otro tipo de muestreo es la muestra de casos tipo, en estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo. Se utiliza la muestra de casos tipo. La recolección de datos. Los datos que interesan en el método cualitativo son conceptos, percepciones, creencias, emociones, interacciones, experiencias, procesos, vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes. Tipo de preguntas en las entrevistas. Podemos hacer preguntas generales, son propias de las entrevistas abiertas. ¿Cuáles son las metas en la vida? ¿Cómo ve la economía del país? O preguntas para ejemplificar. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? ¿Qué situaciones le generan ansiedad en cuanto a la economía del país? Preguntas de estructura o estructurales. En este caso, el entrevistado solicita al entrevistado una lista de conceptos o manera de categorías. ¿Cuáles son las drogas que más se utilizan en esta ciudad? ¿Cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta para evaluar el trabajo de un administrador? Podemos también tener preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos y se le pide que clasifique en categorías. ¿Cómo es el trato que recibe de los administradores de la empresa? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra? ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? El enfoque cuantitativo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Tiene la posibilidad de réplica,
además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, los cualitativos proporcionan profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, conceptualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta flexibilidad. El método cuantitativo ha sido el más usado por las ciencias como la física, la química, la biología. Es más propio para las ciencias exactas o naturales. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Ambos métodos son muy útiles en la actualidad. Por ejemplo, el ingeniero puede hacer una investigación para realizar la construcción de un edificio moderno. Emplearía el análisis cuantitativo para levantar la construcción y puede analizar datos estadísticos con respecto a la resistencia de materiales y estructuras realizadas bajo las mismas condiciones. Pero puede enriquecer su estudio realizando preguntas abiertas a ingenieros experimentados en este tipo de construcciones y estaría aplicando la investigación cualitativa. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusan de ser frío, impersonal, limitativo, cerrado y rígido. Consideran que se estudia a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podrían promediarse ni agruparse estadísticamente. Los críticos del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones. Mencionan que no hay control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder del entendimiento que generan las mediciones. Se espera que en los estudios cuantitativos los investigadores elaboren un reporte de los resultados y ofrezcan recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de problemas o la toma de decisiones. El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. El énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. Algunos diseños cualitativos tenemos el básico interpretativo. Por ejemplo, ¿qué sienten los empleados de la UM sobre cierta actividad? Puede ser un estudio de caso para identificar las buenas prácticas, liderazgo, etc. Podemos tener análisis de contenido, libros de texto, si tienen, por ejemplo, influencia en la evolución. Otro tipo de análisis de diseño cualitativo es la etnografía. El sujeto va y vive con varios individuos de cierta comunidad, niños de la calle o cómo mantienen los valores en cierta cultura. La teoría fundamentada, que es otro diseño, genera teoría y termina con una hipótesis. Se analiza el fenómeno entrevisto y observo. Voy a observar de nuevo, regreso, ajusto la teoría, me atrevo a plantear una hipótesis y se utiliza en lo cuantitativo. La histórica o narrativa interpreta los eventos históricos, narrar qué pasó en la historia. Los diseños fenomenológicos no solo qué percepción tienes, busca analizar el razonamiento, los sentimientos. ¿Qué es para ti la satisfacción laboral? ¿Qué es el ambiente laboral? ¿Qué significa para ti ese constructo? Otro diseño es la investigación-acción, diseño cualitativo, en el cual se busca mejorar los procesos, la calidad del producto, se analizan todos los que están involucrados en el problema y se analiza un plan de trabajo, se reflexiona, planear y actuar. Se puede hablar con los alumnos, ¿tienes algún problema? ¿Vamos a hacer algo? O alguien propone y todos intentan hacer algo. Como hemos visto, la investigación cualitativa trata de entender el fenómeno, a diferencia de la investigación cuantitativa que trata de resolver un problema. Muchas gracias.